Bienvenidos a una nueva edición del especial COVID-19. La cuarta ola del coronavirus se ha apoderado por completo de Alemania. Nunca desde el comienzo de la pandemia el número de nuevos contagios había sido tan elevado como en este momento. Mientras la Autoridad Sanitaria Nacional comunica casi a diario nuevas cifras récords, continúa el debate sobre lo que debe hacerse ahora. La mayoría está a favor de la vacunación obligatoria, pero demasiada gente en el país sigue rechazándola. Alemania está en un nuevo punto álgido de la crisis del coronavirus. Este es nuestro tema de hoy. Analizamos si las vacunas de refuerzo pueden ayudar a frenar la propagación del virus y cuál ha sido la experiencia de Israel. También nos fijamos en la India, donde la gente puede volver a celebrar pese a la pandemia. Pero empezamos en Alemania. Las tasas de infección nunca han sido tan elevadas como ahora. La situación es especialmente crítica en el estado federado de Sajonia, en el este de Alemania. Por ello, las autoridades endurecieron las medidas contra el coronavirus. La libertad es nuestro objetivo. Cada vacuna está de más. Para estos manifestantes de Bautzen, las nuevas restricciones de COVID para los no vacunados son un paso más hacia la tiranía. Si no nos unimos ahora y nos levantamos para decir no, con nosotros no, entonces será como en los peores tiempos que aún no hemos vivido, pero tampoco quiero vivirlos. Desde principios de noviembre, Sajonia solo permite a las personas vacunadas o recuperadas la entrada a restaurantes y museos. Se supone que la nueva norma 2G debe frenar el fuerte aumento de los casos COVID en la región. La tasa de vacunación aquí es significativamente inferior a la media nacional. Me parece bien que se maneje así, porque hay muchos que no se vacunan, que no siguen las normas, y todos tenemos que vivir con las consecuencias. También estoy a favor de que las personas que no se vacunen tengan desventajas. Es un chantaje desde arriba y no me dejo chantajear. Es mi cuerpo y yo decido. Esta propietaria de un restaurante considera que las nuevas normas son injustificadas. Las mesas vacías hablan por sí solas. Hoy entró la primera cancelación, un bautismo con 32 personas debido a la norma 2G. Por supuesto, esto es lo que más nos afectará en los próximos tiempos. Desde hace años sacamos adelante nuestra empresa que funciona bien, pero los políticos la destruyen en año y medio. No está previsto imponer la norma 2G en las escuelas. También porque en Alemania solo se puede vacunar a los niños mayores de 16 años. Aquí quieren evitar a toda costa el cierre de las escuelas como hace 6 meses. Por ello, el director de escuela, Andreas Kempe, aplaude la nueva normativa 2G en el sector privado. En su escuela de Bautzen registra a diario nuevos casos de COVID. Todos tenemos miedo porque sencillamente no queremos que se repita la situación de hace medio año. Porque no es bueno para los alumnos, no es bueno en absoluto para el éxito de aprendizaje y, por supuesto, tampoco es bueno para los maestros. Por no hablar de los padres, que luego tuvieron que organizar cosas casi imposibles. La ciudad de Bautzen parece estar dividida. Al alcalde le hubiera gustado ver otras formas de lucha contra la nueva ola del coronavirus. Tengo la impresión de que esto es para aumentar la presión sobre los no vacunados. Dudo que este sea un enfoque sabio, porque sobre todo en los casos de las personas inseguras que tienen que tomar decisiones de conciencia difíciles, la presión no ayuda mucho. Es el último intento de cambiar la situación en Sajonia. Y es que el nuevo invierno con el coronavirus apenas acaba de empezar en Alemania. En Alemania la curva del contagio sube sin parar. Al principio de la pandemia el país todavía se consideraba pionero en la lucha contra el coronavirus. Eso se acabó.
Por primera vez hay regiones con más de 1.000 infectados en una media de 7 días. Los hospitales vuelven a estar al límite de sus capacidades y la gran mayoría de los pacientes del coronavirus no están vacunados. En Alemania, las unidades de cuidados intensivos de los hospitales vuelven a llenarse poco a poco con pacientes de COVID-19. El personal está exhausto. Los hospitales advierten de que la tasa de vacunación es demasiado baja. Mi mayor preocupación es que hay muy poca gente vacunada en Alemania. Solo un 67% de la población está totalmente vacunada. Y eso no es suficiente. En los próximos meses veremos a muchas de estas personas no vacunadas en el hospital. Especialmente en las regiones alemanas con bajas tasas de vacunación, enferman cada vez más personas. Sobre todo allí se están disparando las infecciones. Alemania ya supera a Estados Unidos en cuanto a incidencia global. El laboratorio de ideas alemán Riskleyer incluso tuvo que introducir nuevas categorías para sus mapas de infección. Gris y blanco, para valores superiores a 1.000 e incluso más de 1.500 nuevas infecciones en una media de 7 días. En varias regiones de Alemania ya se registran incidencias de 4 dígitos, algo que no había ocurrido desde el comienzo de la pandemia. La frustración se extiende por las calles de la capital, Berlín. No creo que la situación esté bajo control. Los políticos no lo tienen controlado. Si hicieran caso a los médicos que realmente saben de lo que hablan y que tienen que atender a los pacientes de cuidados intensivos, si les preguntaran, obtendrían una respuesta diferente. En Berlín, algunas clínicas ya se encuentran en una situación similar a la del pico de la tercera ola de infecciones a principios de año. Puede ser que tengamos que interrumpir el tratamiento de pacientes con otras enfermedades. La situación está empeorando. Repito que es muy importante vacunar a las personas que aún no han recibido la vacuna. De alguna manera tenemos que controlar este tema tan delicado. Hasta ahora nadie sabe cuándo Alemania podría romper esta cuarta ola del coronavirus. La curva del contagio asciende vertiginosamente. Desde el comienzo de la pandemia, aquí en el especial Coronavirus, repasamos noticias sobre el COVID-19 que nos llegan de todo el mundo. En Alemania, los científicos hace meses que están advirtiendo que podía ocurrir lo que ahora está pasando en el país. ¿Por qué no se evitó? Una pregunta para nuestro experto. En nuestro video podcast entrevistamos a Dirk Brockmann, experto en modelos epidemiológicos de la Universidad Humboldt de Berlín, en un momento en que la tasa de contagios alcanza niveles jamás vistos en la pandemia. Señor Brockmann, le damos la bienvenida. Usted forma parte de un grupo de científicos que han hecho un llamamiento a que se haga un cambio de rumbo en la lucha contra la pandemia en Alemania. ¿Qué es lo que piden? Lo que pedimos es muy simple, es un llamamiento a que se asuma la responsabilidad y que se actúe. Hemos visto que dos cosas no son buenas en una pandemia: esperar y no reaccionar rápidamente. Mike Ryan, de la Organización Mundial de la Salud, ha afirmado que cuando esperas demasiado y no actúas con rapidez, has perdido. Por eso hemos hecho un llamamiento al gobierno a asumir esa responsabilidad y no traspasar la responsabilidad a la población con esa pasividad que estamos observando actualmente. La pasividad es también una forma de actuar, ya que traslada la responsabilidad a los ciudadanos, y eso no puede ser. Debemos actuar y hay que asumir la responsabilidad para parar la pandemia. Con hechos, con acciones concretas, con todas las herramientas que sabemos que van a ser eficaces. Y también es necesario crear un equipo que pueda organizar rápidamente esas medidas
y que asesore a los políticos en lo que tienen que hacer. A comienzos de 2020, Alemania era un modelo a seguir en la lucha contra la pandemia. ¿Qué ha ido mal? Bueno, la cuarta ola no es un problema al que se enfrente solamente Alemania. Lo estamos observando en muchos otros países europeos. Es una combinación de factores que lleva a esa explosión de los casos. Mucha gente no se lo esperaba, incluido yo. Ese poder de contagio de la variante Delta, combinado con que también los vacunados pueden propagar el virus, gente que ya ha vuelto a hacer vida normal. Eso ha favorecido este enorme crecimiento de los casos. Es algo que se está observando desde hace algunas semanas. Y en esta pandemia hay que actuar rápidamente y con urgencia. Siempre es así, y si no ocurre, entonces el mecanismo de la pandemia es simple. Cuando hay tantas infecciones, se produce un crecimiento exponencial que no se erradica hasta que la población está inmunizada. Ahora bien, en Francia, España y Portugal, la incidencia sigue por debajo de las 100 infecciones por cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días. Usted afirma que en lo que se refiere a la pandemia, Alemania no cumple con su papel europeo. ¿A qué se refiere? Alemania es un país grande dentro de Europa y podemos ver en países como España y Portugal qué es lo que ocurre cuando más gente está vacunada o al menos inmunizada. La relación entre la tasa de población vacunada y el crecimiento de la incidencia es muy obvia. En cuanto a la vacunación, tenemos altas tasas de gente no vacunada en Alemania, pero también en otros países. Y debemos hacer todo lo posible para que la tasa de vacunación aumente. Pero no será suficiente. Es decir, se ha reaccionado demasiado tarde. Hay que actuar de manera activa, anticipada, rápida y progresiva. Y eso es algo que no hemos hecho. Muchas gracias, señor Brockmann. Hasta la próxima. Hasta pronto. En Singapur, a partir de diciembre, quienes hayan decidido no vacunarse tendrán que pagar de su propio bolsillo el tratamiento si contraen COVID-19. La nueva normativa busca animar a todos a vacunarse. El país se enfrenta actualmente a la peor ola de la pandemia desde que abandonó la estrategia COVID-0. Varios cientos de personas han viajado desde Venezuela a la vecina Colombia para inmunizarse, pues el país carece de suficientes vacunas. Muchos de estos viajeros esperan recibir fármacos europeos y estadounidenses que no están disponibles en su país. Venezuela tiene una de las tasas de vacunación más bajas de la región. Solo el 32% de la población está totalmente vacunada. Estudios recientes sugieren que algunas personas tienen una inmunidad extremadamente fuerte al coronavirus. La llamada inmunidad híbrida se constató en pacientes que fueron inmunizados con vacunas de ARN un año después de que se recuperasen del COVID. Al parecer, sus anticuerpos son capaces de luchar contra las mutaciones existentes. Los científicos esperan que esto también sea cierto para las futuras variantes. A medida que avanza la cuarta ola, las vacunas de refuerzo cobran más importancia en Alemania. Actualmente, solo se recomiendan para los ancianos, los pacientes de alto riesgo y las personas más expuestas al virus. Sin embargo, una nueva investigación sugiere que las vacunas de refuerzo para todos podrían ayudar a romper la nueva ola de la pandemia. Personas haciendo cola en un centro comercial de Berlín, no para comprar ropa, sino para vacunarse. El número de nuevos contagios en Alemania es más alto que nunca. Al mismo tiempo, las restricciones impuestas a quienes no se han vacunado, testeado o recuperado de la enfermedad están haciendo la vida cada vez más difícil a muchos. Hace poco salí con unos amigos y fuimos a comer.
Y me echaron porque aún no me había puesto la segunda dosis y solo tenía un test rápido. No quiero tener que preocuparme cuando quiera ir a un restaurante o salir de fiesta. Entonces tengo la tarjeta de vacunación a mano, puedo mostrarla y puedo entrar en todas partes. Y, por supuesto, también es una cuestión de solidaridad con las personas mayores. Por mis abuelos, es muy importante para que pueda volver a verlos. No los vi durante más de un año a causa de la pandemia y ahora además podré hacer todo de nuevo. Las personas vacunadas también tendrán que ponerse pronto una tercera dosis, porque la protección de la vacuna disminuye con el paso del tiempo. Israel fue uno de los primeros países en introducir la tercera dosis. El cuerpo recuerda, por así decirlo, el aspecto del virus. Y la siguiente vez que entra en contacto con el virus o con otra vacuna, las células B se activan. La respuesta inmunitaria es entonces mejor que la primera vez. Por eso hablamos de un efecto potenciador. La respuesta inmunitaria y el número de anticuerpos es unas 10 veces mayor que tras la primera vacunación. Los datos de Israel sugieren que la pandemia podría controlarse de este modo. Sin embargo, no se sabe si el número de anticuerpos seguirá siendo tan alto o también disminuirá. Algunos temen incluso que haya que administrar nuevas dosis cada pocos meses. Eso sería especialmente malo para los países en desarrollo. En la mayoría de ellos, ni siquiera se logra cubrir la primera dosis. Israel fue uno de los primeros países que empezó a vacunar. En verano, el país volvió a sufrir una grave ola de COVID, por lo que también es uno de los primeros países en aplicar dosis de refuerzo. El efecto se ha hecho notar. El ejemplo de Israel se está convirtiendo en un modelo para otros países. Aquí, frente a los centros de vacunación de Jerusalén Oeste, la gente espera su tercera dosis. En agosto, Israel introdujo la llamada vacuna de refuerzo con el preparado de BioNTech Pfizer para todos los israelíes mayores de 12 años. Es crucial que todos nos mantengamos sanos. Gracias a la vacuna no me infectaré, ni enfermaré, ni contagiaré a otros. Nuestro gobierno quiere que todos nos inmunicemos, así que pongo de mi parte. En Israel estamos volviendo a la normalidad. Sigue siendo obligatorio el uso de tapabocas. De 9 millones de israelíes, 4 millones han recibido ya su tercera dosis. Hace tan solo 2 meses, la variante Delta causaba más de 10.000 infecciones por día, aumentando el número de pacientes gravemente enfermos en los hospitales. Los estudios indican que la inmunidad disminuye después de 6 meses. No hay duda de que la tercera dosis de refuerzo nos ha salvado. Tras estudiar los nuevos casos de contagio y comprobar cuándo se habían vacunado los pacientes, entendimos que el principal problema era la disminución de la inmunidad y no la variante Delta. Desde que Israel implementó su campaña de refuerzo, los contagios y hospitalizaciones se han ido reduciendo. El gobierno ha mejorado además la aplicación del pasaporte sanitario necesario para ingresar a recintos como este gimnasio. A todos los candidatos que no obtuvieron su tercera dosis se les ha cancelado el pase. Todos tienen su pasaporte sanitario en su teléfono, lo revisamos cuando entran. Es un poco molesto, pero los clientes lo entienden. Estamos intentando crear aquí un espacio seguro y la gente está cooperando. El sistema no siempre funciona, ya que algunas personas y empresas no se atienen a él. Con la tercera dosis en marcha, el país abrió su principal puerta de entrada a los turistas, el aeropuerto Ben Gurión, cerrado en gran parte a extranjeros desde marzo de 2020. Pese al requerimiento de presentar una prueba negativa antes y después del vuelo, las autoridades médicas no se muestran totalmente confiadas. No podemos celebrar que la pandemia haya terminado. Nuestra mayor preocupación ahora es evitar una quinta ola de contagios
o que la nueva variante llegue al país. Israel quiere ahora vacunar a los niños menores de 12 años, mientras sigue monitoreando el tiempo que esta dosis de refuerzo ofrecerá protección a sus ciudadanos. Las redes sociales han sido fundamentales para que muchas personas se mantengan en contacto con sus familiares y amigos durante la pandemia. Sin embargo, en las redes también circulan muchas teorías conspirativas que dañan las relaciones sociales. Un centro de asesoramiento atiende a las personas cuyos familiares creen en esas informaciones falsas. En plena pandemia hay un fenómeno que preocupa a muchos, las manifestaciones de los negacionistas del coronavirus. Entre ellos, a menudo hay familiares y amigos. Un primo del desarrollador de juegos brasileño Fernando Mafra compartió anuncios sobre remedios milagrosos contra la COVID-19 en el chat familiar. Por desgracia, en mi familia hay algunos negacionistas del coronavirus que defienden teorías conspirativas. Prefiero no hablar de ellos, lo evito todo lo que puedo. En Alemania, aproximadamente 1 de cada 5 personas cree en las teorías conspirativas. Esto da lugar a conflictos entre amigos y familiares. En marzo, el proyecto Veritas abrió un nuevo centro de asesoramiento en Berlín. Esta organización ofrece ayuda en caso de que amigos y familiares se hayan convertido en seguidores de las teorías conspirativas. En primer lugar, es muy importante ser consciente de los propios límites y respetarlos. No tiene mucho sentido discutir los hechos con creyentes o incluso podemos llamarles ideólogos de las teorías conspirativas. Lo llamamos el ping-pong de los hechos. No se logra nada así. Más bien conduce a que se levanten muros, a que los conflictos empeoren. El centro de asesoramiento mantiene su ubicación en secreto. El personal teme sufrir ataques. Los teóricos de la conspiración que se han radicalizado durante la pandemia pueden llegar a ser peligrosos, dice Niklas. Mentiría si dijera que cuando la gente nos visita 3 veces, dejan de ser creyentes de las teorías conspirativas. Eso no es cierto. Pero lo que ocurre con bastante frecuencia, y diría que casi por norma, es que mejora la convivencia. La pandemia está distanciando a la gente, sin embargo, se pueden encontrar maneras de volverse a entender mejor. En Alemania, la nueva ola de la pandemia deja unas perspectivas poco alentadoras para este invierno. Sin embargo, en la India hay alivio. Para finalizar este programa, les mostraremos cómo volvió la esperanza al subcontinente y asistiremos a las festividades religiosas de principios de noviembre. Las calles y mercados de la India vuelven a llenarse por el Festival de las Luces Diwali, que se celebra a principios de noviembre. La festividad hindú fue cancelada el año pasado por la pandemia, pero ahora vuelve y la gente está muy aliviada. Diwali es la mejor festividad, es la fiesta de las luces y la alegría. Es como si todos los problemas que uno suele tener desaparecieran durante la celebración. La segunda ola del coronavirus golpeó duramente la India, con cientos de miles de nuevas infecciones diarias. Actualmente, los casos disminuyen y eso es algo que también hay que celebrar. Este mercado de cerámica es un éxito. La gente compra aquí las lámparas de arcilla pintadas a mano. Son una parte integral del Festival de Diwali. Sin embargo, no todo es celebración. Algunos temen que el país pueda verse afectado por una tercera ola de coronavirus. Celebramos Diwali por primera vez en 2 años y esperamos no tener problemas después de las fiestas. Es cierto que la situación ha mejorado, pero aún tengo miedo. Para muchos el duelo continúa, pues durante la segunda ola, en primavera, miles de personas murieron a diario en la India. Todos ellos personas que ahora faltan en el Festival de Diwali.
Perdí a mi abuelo. Fue una época muy dura para mí. La pandemia fue difícil para todos. La gente perdió a familiares y también sus negocios. Lo que nos queda es saber que debemos apreciar todo aquello que tenemos. Por ello, en esta ocasión, el Festival de Luces se enfoca en celebrar la vida. Cuando oscurece y encendemos las luces, a muchos nos aflora una sensación de esperanza. La fiesta de las luces disipa las sombras de nuestros corazones. Este año, la gente celebra con mayor júbilo el Festival de la Luz y esperan que los días oscuros de la pandemia hayan quedado atrás.